la evidencia de nuestra fe en tiempos difíciles. Yo me pregunto si usted puede recordar un momento de esos difíciles, esos momentos donde de verdad el corazón está atribulado, donde de verdad la vida nos ha golpeado, las circunstancias son difíciles. Y quiero que usted en un momento logre verse nuevamente ahí y cómo reaccionó. ¿Cuál fue su manera de reaccionar? ¿Cómo se comportó en esos momentos de angustia? ¿Su fe se mantuvo intacta o hubo momentos donde flaqueó? Y debemos de entender esto, que aún en tiempos difíciles debe haber una evidente fe en nosotros, por difíciles que sean las circunstancias. Quiero que me acompañe al libro de Génesis, Génesis capítulo 39, versículos del 1 al 6. Dice la palabra del Señor, Génesis 39 del 1 al 6, para los que toman nota del bosquejo. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo había llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. La vida de José nos puede enseñar grandes verdades, mis amados hermanos, en cuanto a la verdadera identidad del creyente, que es el tema que nos ha traído durante varias semanas. Y muy importante en este tiempo, hermanos, donde muchos han apostatado de la fe. Y la pregunta es, ¿cómo es que alguien puede mantenerse en la fe durante muchos años y al final desviarse de ella? ¿Cómo es que alguien puede perseverar en la fe siendo íntegro a Dios y al final desviarse y perderse? ¿Cómo es posible eso? Pues hoy en día muchos han apostatado de la fe porque vivimos tiempos difíciles donde cualquiera, mis amados hermanos, profetiza y le endulza el oído a cualquiera diciéndole, dice el Señor, cuando realmente Dios no ha dicho nada. Es complicado, porque alguien se le acerca y le dice, dice el Señor, y usted atribulado, usted preocupado, triste, llorando, y alguien le dice eso y usted recibe una palabra y resulta que Dios no ha dicho nada. Estamos en tiempos donde declarar y pretender que con eso basta para alcanzar las promesas de Dios es suficiente. Nos llevan de la predicación y la fe a charlas motivacionales donde diga, declárelo, dígalo, repita.
Y uno dice, sí, sí, la gran necesidad, sí, lo tengo en el nombre de Jesús, y no tiene nada. Y al pasar los días, al pasar los meses, usted sigue igual. Usted sigue igual, o quizá peor, más defraudado, porque ahora usted declaró y no sucedió nada. Hermanos, estamos viviendo tiempos donde la santidad y el anhelo por la casa del Señor ha pasado a segundo plano. La gente antes buscaba la casa del Señor. ¿Sabe cuándo busca la casa del Señor? Cuando hay una tragedia, se llena la iglesia. Tristemente. Yo me pongo a pensar, si pasara un terremoto y se caeran varias casas y tuviéramos la iglesia abierta aquí, música, adorando y predicando, le aseguro que se llena la iglesia. La gente entra porque está preocupada. Pero si ha perdido en este tiempo cristianos, venir a la iglesia les es tedioso, llamándose cristianos, que de verdad difícilmente podríamos decir que lo sean. Cosa tremenda, hermanos, donde el evangelio light está la orden, hermanos. Hemos llegado a ese punto donde va a haber culto hoy, sí, pero lo van a transmitir por Facebook Live. Entonces no vamos a ir a la iglesia aquí con una taza de café, un pedazo de pastel. Vamos a escuchar desde la casa el evangelio light, donde de todas maneras es lo mismo. No es lo mismo, jamás. Donde la palabra de Dios y la declaración profética de un hombre, de un predicador, se pone al mismo nivel. Hemos llegado a esos momentos donde ya no se predica, se canta, y aquí se hace un montón de cosas, y al final dice el Señor, y la pregunta es: ¿y la predicación qué pasó? No es importante, porque ya Dios habló a través de donde la palabra de Dios está al nivel de cualquier charlatán. Hermanos, donde gobiernos quieren imponer prácticas de grupos que practican lo que Dios aborrece. Estamos en ese tiempo. Yo no sé si usted se ha enterado, porque algunos solo viven viendo TikTok y gente haciendo locuras ahí, pero no ven lo que está pasando en el mundo y lo que se viene ahorita por delante. Estamos en ese momento. Creo que si un creyente no está fundamentado en la palabra de Dios, estos tiempos son peligrosos, porque pueden afectar su manera de pensar en cuanto a la fe y en cuanto a la manera como se vive el evangelio. Estamos en tiempos donde el predicador copia estilos. Sí, donde cuando uno ve a alguien ahí es como un estereotipo de alguien más, porque a aquel le gustó y lo trata de imitar, y entonces no vemos la esencia de lo que Dios ha hecho en una persona, hermanos. Es peligroso este tiempo, porque muchos se han desviado de la palabra y han dejado la enseñanza bíblica, y con ello se pierde la identidad. Cuando la enseñanza bíblica se distorsiona, usted ya no es un cristiano genuino. Cuando la enseñanza bíblica va por otros rumbos totalmente fuera de lo que la palabra enseña, aunque se vea bonito y aunque se sienta bonito, usted ha perdido su identidad. Peor aún, estos tiempos tan complicados, donde la economía golpea, donde la gente está desempleada, donde la enfermedad está ahí, y alguien llega con una promesa de que Dios dice que Dios va a hacer, que declare, que haga esto, que dé 2 vueltas a la casa. De verdad, escuché un testimonio que a mí me impactó hace poco. Dijo: nosotros le empezamos a dar 7 vueltas a la casa, porque así dijo el que vino. Vino un hermano y dijo que
como en Jericó iba a ser, y dele vueltas, y va a darle vueltas a la casa, porque ese hermano le dijo que como en Jericó le diera 7 vueltas a la casa. Imagínense. Es bíblico, hermano, porque ahí está, pero esa es una locura. Porque en ese momento debía hacerse así, porque iniciaba una conquista. Cuando usted ve la historia bíblica, no tiene nada que ver con que no sana. Va, dele 7 vueltas. ¿Saben qué, hermano? Para que pasen milagros ahorita en la noche, yo voy a darle 7 vueltas al púlpito. Y si no pasa nada, ¿qué? Falló la palabra. Miren, hermanos, fácil, en medio de la crisis, uno pierde su identidad. Lo primero que quiero que aprendamos esta tarde es que los tiempos difíciles no serán motivo de tristeza y miseria para siempre. Debe entenderlo el cristiano. Génesis 39, 1, 2 dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Lo compró como esclavo. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Este es un cuadro desgarrador, porque José es vendido por sus propios hermanos. Miren, hermanos, lo vendieron como vender un animalito. ¿Saben una cosa? No solo le causaron el daño, sino que sus hermanos ingratos pusieron dinero en su bolsillo a causa del dolor que había sentido su hermano, que a la luz de todo lo común y sano, nunca lo tuvieron que haber vendido. Era responsabilidad de ellos cuidarlo, porque era el hermano menor. Lejos de ayudarle, lejos de protegerlo, no solo lo vendieron, se metieron dinero a la bolsa y se fueron a comprar un McDonald's a costas del sufrimiento de su hermano. Miren qué tremendo. La palabra del Señor nos enseña también: mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. El creyente debe tener bien claro que mientras Dios esté con él, los tiempos de prueba, los tiempos difíciles, no siempre serán tiempos de tristeza y miseria. Muchos cristianos, cuando viene la prueba, se desboronan. Cuando viene la prueba, están inconsolables, porque creen que no se va a ir. En tiempos de prueba tienes que comprender, como ya vimos en mensajes anteriores en cuanto a nuestra identidad, que jamás estarás solo, porque el Espíritu Santo mora en ti. Si el Espíritu Santo está ahí en tu vida, ¿por qué estás tan afligido? ¿Por qué? Si el Espíritu Santo mora en ti y está contigo, debes tomar valor. Debes de dejar de quejarte. Límpiate las lágrimas, porque algo grande hará Dios contigo. Algo hará Dios. Hace unos años atrás, en una prueba muy difícil en nuestra vida, fueron 4 años, se sentían interminables. Y les digo algo, claro que hubiera un momento donde daban ganas de tirar la toalla, pero seguíamos sirviendo y seguíamos. Hablaba con un hermano un tiempo donde yo tuve a mi esposa en cama quejándose, prendida en fiebre, pero quejándose. Y tenía a mis 2 hijos, Chris y Ashley, estaban niños, las cositas así, los 2 tirados en la cama prendidos en fiebre. Solo yo no tenía fiebre, pero yo solo con 10 quetzales en la bolsa. Y como cuando no hay dinero, ¿saben qué pasa?
Mi esposa decía, no, 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 tranquilo, vamos a orar, Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer. Pero pasaban días y ella seguía enferma. Tengo en la mente ese cuadro donde Cris, prendido en fiebre, se tiró de la cama. Mi hijo pequeñito se hincó a la orilla de la cama, agarró a su hermanita de la mano, a Ashley, y decía: Dios, sana a mi hermana, sana a mi hermana. Mi hijo llorando, clamando por su hija, su hermana. Y yo no hallaba qué hacer. Pero me llamaban y decían: hermano, ¿será que puede venir a orar? Es que tenemos a un hermano bien enfermo. Y yo iba a orar. Yo iba a orar por un enfermo. Y mi familia estaba grave. Les digo algo, dan ganas de tirar la toalla, pero no se puede quebrar en ese momento uno. Uno debe saber que Dios está ahí. Y yo oraba con fe. Y yo oraba con fe. Y la gente quedaba agradecida: ay, gracias por haber venido a orar por mi familia, gracias, gracias. Y cuando yo salía de aquella casa, me secaba las lágrimas. Y yo lloraba y decía: tú lo harás, Señor, tú lo harás. Y cabal, pasó, Dios hizo un milagro. Dios tenía la respuesta para nosotros. Y aunque uno sienta que es una situación muy complicada en nuestra vida, Dios está haciendo algo. Dios está preparando algo para nuestra vida. Hoy me paro aquí delante de ustedes y predico con autoridad, porque lo he vivido, he tenido la experiencia, y te puedo decir que Dios jamás te deja solo. Amén. Génesis 39, versículo 3 y 4 dice: y vio su amo que José estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Claro que no podemos decir que José llegó lleno de felicidad siendo esclavo. Eso no podemos decirlo. Imagínense que lo llevaron de esclavo a Egipto, lo llevaban amarrado, quizá del cuello y con las manos amarradas. Imagínense entrar a Egipto: ay, venimos a Egipto, gloria a Dios, soy esclavo, oh, aleluya, soy esclavo. No lo pudo haber dicho. Claro que no. Hubo sin duda alguna mucho dolor, soledad y tristeza. Hubo momentos de dolor y tristeza. Pero al hallar gracia delante de su amo, de esclavo pasó a ser mayordomo de todo lo que éste tenía. Es que no es lo mismo esclavo que mayordomo. ¿Cuánto tiempo estuvo de esclavo? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos, que de esclavo pasó a ser mayordomo. Entonces, hermanos, ¿cuánto tiempo él sufrió lo que un esclavo sufrió? Saber. Pero sí sabemos que eso terminó. Pero llegó el momento donde Dios mismo se encargó de ponerlo en un lugar de preeminencia, un lugar donde puede influenciar sobre muchos y dar a conocer el poder de Dios grande. Amén. Como cristianos, nuestra identidad nos debe llevar a dejar de ser cristianos que todo el tiempo se está quejando o lamentándose por la vida. Debemos de quitarnos ya eso. Debemos de tener una fe firme, sabiendo que no todo el tiempo será de lamento y tristeza. No todo el tiempo será así. Esta palabra nos enseña que muchas pruebas solo preparan nuestro carácter y nuestra vida para poder cumplir el propósito de Dios. Yo lo entendí con el tiempo, que Dios me tuvo 4 años enseñándome el ministerio pastoral, enseñándome a depender de Él, enseñándome a esperar en Él y mostrándome
su poder en medio de la adversidad. Dios en medio de todo está puliendo nuestro carácter y nuestras vidas, hermanos. Debemos comprender que viene el tiempo donde Dios te permitirá salir de la prueba, porque Él está contigo y porque eres un hijo y una hija de Dios. Amén. Miren, hermanos, siempre estuvo la pregunta: ¿por qué a José le fue tan bien en Egipto a pesar que fue vendido como esclavo? Porque era hijo de Jacob, hijo del padre de Israel, hermano. Él era hijo de Jacob, de donde nació el pueblo de Israel. Y tú eres un hijo de Dios. Tú eres un hijo de Dios. No te puede ir mal, aunque todo parezca que se está desboronando en este momento. En determinado momento el Señor va a intervenir en medio de tu prueba, en medio de tu crisis, y te pondrá en la posición y lugar donde podrás dar a conocer y podrás testificar que tu Dios es grande y poderoso. Pero debes hacerlo, y que de la manera como tú le has honrado a Dios, Él llegará el momento que te va a honrar. Él lo hará. Lo segundo, la buena actitud y el buen testimonio nos definen, hermano. Tú no puedes tener una actitud pésima, porque tú eres un hijo de Dios, pues. Tú no puedes ponerte ahí con malas actitudes. Eres un hijo de Dios. Tu testimonio debe ser importante en tu vida. Tu testimonio no puedes descuidarlo. Génesis 39, 5 y 6. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José y con el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna sino del pan que comía. Y era José hermoso semblante y de bella presencia, ¿verdad? No de por gusto da detalles la Biblia de quién era José. Lo que destacó de José ante Potifar, el primer oficial encargado de la guardia del palacio faraón, fueron dos virtudes. La primera, su fidelidad a Dios, y la segunda, su diligencia como esclavo. Dos virtudes que destacaron. Por lo tanto, lo que hizo de José un esclavo diferente fueron también dos factores: el factor humano y el factor divino. Miren qué interesante. Y estos dos factores, unidos en la vida de José, le proveyeron lo que necesitó para su bienestar y para dar testimonio del poder de aquel Dios que él adoraba. Ahora, ¿a quién de los que está acá le hace falta esto? A ninguno. Miremos pues, el factor humano. Miren pues, esto le ayudó. Su presentación. Mire al que está a la par. Mírelo, échale un ojazo. ¿Sí? Qué guapo vos, dígale. Qué guapa vino, hermana, dígale. ¿Verdad? Ahí sí, ¿verdad? Como venía para la iglesia se puso, pero hoy sí, se pasó. Pero ¿y qué hay en la mañanita? Acabado de levantar, dijo, ¿verdad?
Aunque el que es guapo hasta sin bañarse, hermano. Mire pues, el factor humano, su presentación, su educación, su buena actitud, su capacidad demostrada en el quehacer diario, le hicieron justicia para que fuera tomado en cuenta para ser mayordomo o administrador de todo lo que tenía Potifar. Ese es el factor humano. A ti no te hace falta eso. Tu presentación. Usted no va a ir a pedir trabajo. ¿Cómo llega a pedir trabajo? Con botas de hule. A menos que sea trabajo para ir a fumigar. Usted llega ya listo. ¿Y por qué vienen botas de hule? Listo para ir a fumigar, va. Pero si a usted le van a dar un trabajo en el banco, por ejemplo, de receptor, ¿cómo llega vestido? Formal y hasta con corbata, va, bien peinado. ¿Va? ¿Por qué? Porque la presentación es importante. Su educación. ¿O es mal educado usted? Porque si es mal educado y es cristiano, usted tiene que mejorar eso. Su buena actitud. ¿O es pesimista? A todo le anda poniendo peros. ¿Cómo es usted en cuanto a su vida cristiana? ¿Es pesimista? ¿Cómo está tu actitud? Mi hija, vamos a la iglesia. Ay, a la iglesia otra vez. ¿Esa es tu actitud? José fue tomado en cuenta. El factor humano, ¿verdad? Todo esto, su capacidad. Hermano, usted tiene grandes capacidades, pero algunos tienen miedo. ¿Sabe que aquí hay hermanas que cantan con pista? Y cantan bien bonito. Hermana va a cantar con pista, hasta se tuercen y se hacen es que no sé, es que no. No, ¿por qué no? ¿No te lo dio Dios, pues? Hermanos, miren, este factor humano hizo que vieran en José algo especial. No era cualquier esclavo. Y lo pusieron sobre todo lo que tenía Potifar, sobre su casa. Él era el encargado de decir: ese florero me lo cambian, esos jarros también, ahora me van a poner flores de otro color. Él era encargado de la casa. Él era esclavo, pero ahora estaba sobre los esclavos. Es decir, los esclavos le tenían que hacer caso a él. ¿Cómo la ve? Mire, en el campo, no solo eso, los que trabajaban la agricultura, cuando José llegaba, le tenían que rendir cuentas sobre las bestias, sobre los carros, sobre todo. Solo la alimentación de Potifar y su esposa no le correspondían a él, porque era algo que se había establecido. Él no le podía dar de comer al primer oficial de Faraón. No podía hacerlo, ni tenía autoridad sobre la esposa de Faraón. Dos cosas que tenía que respetar él. De hecho, a la esposa de Faraón la cuidaban eunucos para que nadie la tocara. Fíjense, qué tremendo. Pero estaba el factor divino. Su testimonio para adorar a Dios, su testimonio como un hombre de fe y el respaldo de su Dios delante de los egipcios lo hicieron una persona de confiar. ¿Sabe que hay personas que uno ve que Dios cómo lo respalda? Y no le ha pasado que usted mira que hay unos que nada le sale bien. ¿Ha visto esos que qué pasó? Se quemó la tele. ¿Y qué pasó? Choqué la moto. ¿Y qué fue? Se descompuso el carro y no era mío. ¿Y qué fue? Se murieron los pobres. Todo es una tragedia. Nada le sale bien. ¿Qué pasa ahí? Entonces, cuando vemos la vida de José, vemos una vida de testimonio. O sea, el factor divino, porque vivía conforme a las exigencias de su Dios a los ojos de los egipcios y también a los ojos de su amo. Yo solo puedo imaginar
a José orar y los egipcios: ¿a quién le orás? A mi Dios. ¿Y por qué haces eso? ¿Por qué le exige eso de mí? O sea, miraban en él un genuino testimonio. Entonces pasó de ser un esclavo común a un esclavo con privilegios, a un esclavo que comía bien, a un esclavo que vestía diferente al resto. Entonces, el hecho de que nos llamemos hijos de Dios debe pesar en nosotros grandemente. Mire, ¿cuánto pesa el ser un hijo de Dios para usted? La verdad, hágase esa pregunta. Porque usted no puede vivir la vida lo mismo Chana que Juana. Usted no puede vivir así, porque debe pesar el que tú eres un hijo de Dios. Fíjense que no hace mucho, hace unos meses, andaban unos norteamericanos, sí, unos norteamericanos ahí, y de repente se le pegaron no sé si se le pegaron a Chris, mi hijo, o Chris se le pegó a ellos. La cosa es que aquí vinieron a almorzar con nosotros, ahí andaban. A los días, a mí me dijeron: pastor, ¿tu hijo toma? ¿Bebe licor? ¿Bebe cervezas y todo? Yo le dije: no. Oigan, pues, es que dicen que lo vieron tomando. Me preocupó. Luego vino otro. Por eso es que este Yepocapa hay que tenerle cuidado ustedes. Vino otro y me dice: mira, con mucha pena te voy a preguntar eso. De plano el teléfono ya se había ido muy lejos y ya se había descompuesto algo. Mira, dicen que vieron a tu hijo bien bolo. Miren cómo va la cosa. ¿Y cuál fue el asunto? De que de repente estos gringos le dijeron: venite, queremos invitarte a comer, ¿va? Ya habían venido a comer aquí una vez, el siguiente día: venite a comer. Y en una casa le sirvieron comida y uno de los gringos destapó una su cerveza y se la tomó. Y como verá que aquí hay gente muy religiosa y que no ha crecido nada en la fe, el hijo del pastor anda tomando. Miren qué duro. Cuando me tocó hablar con mi hijo, le dije: mira, muy bonito parece tu amistad y todo, pero debes cuidar tu testimonio. Debes cuidar tu testimonio. El día de mañana usted va a estar ahí. Miren, hermano, dice que lo vieron ahí echándose los tragos. No, los que tenían cerveza solo eran los 8 cuates con los que yo andaba, pero yo una agua tenía. ¿Y quién va a distinguir que si usted una agua tenía? Debemos cuidar el testimonio. Esto es cosa seria, hermanos. Entonces, debe pesar el hecho de ser un hijo de Dios. Es normal hoy en día que muchos se jacten de ser hijos del Rey, hijos del Altísimo, hijos del Dios viviente, porque así se llaman. Y miren algo, esta es una gran verdad, pero muchas veces se hace nada más por jactarse, porque nuestro testimonio como tales deja mucho que desear. Cuando yo digo: es que yo soy hijo del Altísimo, hijo del Dios viviente, eso debe pesar. Eso pesa. Efesios 4, del 1 al 8 lo especifica así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Oiga como dice Efesios 4, del 1 al 8: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Ahora miren esto: un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, oiga ahí, el cual es sobre todos y por todos y en todos, pero
ahí está la vocación, mire. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Cuál es tu don? No don Juanito, no, tu don espiritual. ¿Cuál es tu don? Miren qué tremendo es esto. Porque no es la vocación de ser un creyente nada más. Es que el Señor te dio una vocación a ti, especialmente a ti. El cristiano no puede perder el tiempo. El cristiano tiene una tarea que llevar a cabo. El creyente tiene que hacer, y es parte del propósito y vocación del que Pablo habla. Miren, todos somos cristianos acá, hijos de Dios, gloria a Dios, hijos del Altísimo, hijos del Dios eterno, póngale lo que él ponga. Bueno, ya somos hijos. Pero ¿cuál es tu vocación? Miren pues, ejemplo. Mi vocación no es la misma vocación de Tere, ¿verdad? Porque ella canta bonito, pero póngame a cantar a mí, ¿cómo lo hacemos? Se arruinó todo, ¿eh? Dicen, cante una, pastor. No, que no cante, por favor. Yo formé parte de un coro, así como lo oyen, he sido atrevido. Un año me tuvieron en el coro, y al año esta hermana me dijo, la que dirigía el coro: hermano Chepito, me dijo, usted ya no va a estar el otro año en el coro. Ah, no, ¿y por qué? Ay, perdone, me dijo, usted es muy ronquito, me dijo. Y yo con un nudo en la garganta: no tenga pena, hermana, no tenga pena. ¿Por qué? No tenemos la misma vocación. Porque usted no le entra al pastorado, éntrele. No, usted, gente terca, yo me saco el cincho y les pego, porque no tiene la vocación. Por ejemplo, alguien aquí no puede ser maestro, no tiene paciencia con los niños. Ahora, todos aquí tenemos diferente vocación en la vida. Entonces no está hablando solo de la vocación del hombre. Entonces, miren, hermanos, el creyente tiene una vocación individual primeramente, un llamado individual que el Señor le hizo. Miren, tú tienes la primer vocación, está con tu familia, con tus compañeros de trabajo o de estudio. Esa es tu primer vocación como creyente. Tú tienes una vocación con tus vecinos, eso es individual. Usted tiene una vocación con la que va a comprar, donde va a comprar tortillas, pues. Si estuvo yendo 10 años a comprar tortillas y jamás le repartió un Nuevo Testamento ni le habló de Cristo, usted está mal en su vocación, porque esa es la vocación individual. Luego tenemos que entender eso, y debe usar sus dones para cumplir con la vocación por la cual fue llamado o escogido. A usted no lo llamó Dios porque no tenía nada que hacer, lo llamó porque debe hacer algo. Entonces, tu testimonio individual es muy, pero muy importante. Luego está que el creyente tiene una vocación colectiva también, donde con sus dones debe servir en la iglesia, en su comunidad de fe, con sus hermanos en la fe, y por lo tanto su testimonio con sus hermanos en la fe y dentro de la iglesia también es importante. ¿Se da cuenta? Es un equilibrio. De eso habla Pablo. Usted tiene que tener un buen testimonio allá, porque Dios le dio dones específicamente a ustedes para que cumpla su propósito individual en su lugar. Pero tiene una vocación colectiva para que usted sirva acá y sea de buen testimonio también acá. Ya lo he enseñado en otras ocasiones.
Hay personas que allá afuera se les desparrama el amor y en la iglesia son ásperos con los hermanos. Tampoco está bien. Entonces, tenemos que entender esto. Tenemos que saber esto y tenerlo bien claro, hermanos, que la buena actitud y el testimonio nos define como hijos de Dios. Y lo tercero, la fidelidad, obediencia, lealtad y gratitud nos define también como hijos de Dios. Fíjense que, miremos aquí 39, el capítulo 39 de Génesis, versículos 7 al 9. Aconteció después de esto que la mujer, oiga esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José. Oiga pues, y dijo: duerme conmigo. Algún patojo diría: se sacó la lotería. No, mire lo que le está diciendo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Miren la mentalidad de José: no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Miren la respuesta de este muchacho: ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Miren, hermanos, José, cuando vino la prueba, pudo mantenerse fiel a Dios. Dejó claro que su obediencia a Dios no era cuestionable, no estaba en juego. Su lealtad y gratitud hacia su amo, por lo que había confiado, tampoco podía dejarlo de lado por sus impulsos carnales. Miren la mentalidad de un cristiano con identidad, un cristiano que evidencia su fe en medio de la prueba. Si de algo la iglesia está sufriendo en este tiempo, es por la infidelidad de su pueblo hacia su palabra. Hermano, yo espero que cuando usted salga de acá, aquí se le ha enseñado la palabra de Dios, hermano. Aquí emocionalismos y cositas así bonitas que se oyen bien. No, hermano, seamos honestos. Hemos luchado porque usted tenga palabra genuina de Dios. Así que usted, cuando vaya a otro lado, sea así. Un cristiano fiel a la palabra. No que cuando ya esté con otros hermanos que dicen: no, es que miren que dé un grito porque así la presencia de Dios va a descender. Y usted se mete en esos rollos. Perdóneme, usted está siendo infiel porque usted conoce la palabra, ¿verdad? Hermano, usted no puede ser una cosa aquí y otra cosa allá. Fiel a la palabra. La desobediencia por parte de los hijos de Dios en cuanto a su voluntad está a la orden del día. Miren que es triste. Yo le digo: hermano, no será voluntad de Dios que venga a la iglesia. Pues ahí vamos a ver. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Vamos a ver. O sea que la voluntad de Dios no vale nada para muchos hermanos. La lealtad a Dios y entre los hermanos está desapareciendo. ¿Cuántos hay que adulan a un hermano y por atrás lo critican? Eso es lealtad. Eso es ser leal. Que yo le diga: usted es un gran hombre, y atrás: ese tonto. Y entonces, ¿por qué le dije eso? Eso no es lealtad. La lealtad a la iglesia se perdió. Qué duro, hermano. Yo conocí aquí hermanos que decían: yo amo Sinaí. Así dijeron. Y si un día me echan, dijo uno, ahí en la puerta voy a estar, aunque no quieran que esté desde ahí, yo voy a oír. ¿Dónde está? Se fueron. Lealtad. Lealtad, buscando la comodidad, buscando esto. No, hermanos, se ha perdido.
Si podemos ser desagradecidos con aquellos que en determinado momento han sido especiales, atentos y de ayuda para nosotros, hermano, nuestra vida espiritual está mal. Porque de la misma manera lo haremos con Dios. Porque está bien que sea desagradecido aquel que no conoce de Dios, pero donde Dios ha obrado en tu vida, y que tú seas desagradecido, la cosa se pone cardíaca ahí, hermano. Termino. Luchemos. Quiero terminar así. Luchemos, hermanos, con todas nuestras fuerzas, porque nuestros impulsos carnales, el carácter explosivo y la falta de carácter, no haga que seamos personas malagradecidas, personas traicioneras, desobedientes a su palabra e infieles a Dios. ¿Qué pasó, hermano? Es que se me subió el apellido y le pegué. Me siento mal. Pero ya le dejó morado el ojo. Mire, pues, ¡pum! Ay, le quebró la nariz. Ay, vos, perdóname, se me fue. Me enojé. Pero ya le quebró la nariz. Ya quedó mal. El evangelio quedó mal. La palabra de Dios quedó mal. La voluntad de Dios quedó por el suelo. No, hombre. José, a ver, imagine José: Padre, perdóname, Señor, porque estaba buena la vieja. Estaba buena la esposa de Potifar, y yo jovencito, en la edad. Señor, perdóname. Pero ya hecho gol. Hermanos, nuestro testimonio en tiempos difíciles y de prueba debe quedar intacto como hijos de Dios. Soportémoslo. Aún aquellos asuntos que pueden en determinado momento lastimar o lastimarnos, se deben arreglar como verdaderos hijos de Dios. Bueno, hermanos, que nada haga que perdamos nuestra esencia, porque Dios nos ha dado una identidad especial. Somos sus hijos. José no le importó ir a parar a la cárcel, porque tampoco vemos que se defendió ni huyó, porque él tenía identidad. Él tampoco anduvo diciendo: mira, Potifar, lo que pasa es que tu mujer es una sometida. Vieras que me enseñó la pierna y yo. No. Mire, callado. No importa. Yo voy a ir a la cárcel, pero a mí Dios no me va a demandar eso. Yo voy a sufrir lo que tenga que sufrir, pero mi fe está intacta en medio de la prueba. La evidencia de su fe en tiempos de prueba no pudo ser cuestionada. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo estás? La evidencia de su fe en Dios fue la que también, hermano, lo sacó de la cárcel. Aleluya. Por su fe, por su actitud, por su comportamiento, por permanecer firme en medio de la circunstancia difícil, adivine qué pasó. Llegó a ser el primer ministro de Economía de todo Egipto. Porque cuando llegó la prueba, se evidenció que verdaderamente él era un hijo de Dios. Y tú, te voy a hacer esta pregunta: ¿eres un verdadero hijo de Dios? ¿Cuántos me dicen amén? Amén.